Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. El tema de hoy es un tema muy precioso, es un tema necesario y es un tema profundo de la Biblia. Prepara tu corazón, por favor, tome la Biblia y ponga atención aquí en esta pantalla. Bueno, queremos analizar el tema la persecución a la Biblia. Sabe que nosotros tenemos la Santa Biblia en nuestras manos y la Biblia es la palabra de Dios, ya lo sabemos de esto. Pero atención para el Mateo capítulo 4. Aquí tenemos un texto, una historia que muestra-nos exatamente la persecución a la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo número 1 dice que un día Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para pasar por una prueba, por la tentación. El versículo 2 dice que después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Cristo tuvo hambre. Y el texto dice que entonces apareció, se acercó a Cristo el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora ponga atención en la respuesta de Cristo a la tentación del enemigo. Versículo 4 dice: pero Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Increíble. La respuesta de Cristo fue en la Biblia, diciendo: escrito está. O sea, Cristo respondió a la tentación y derrotó al diablo en la primera tentación usando la Biblia, como acabo de leer. Ahora, escúchame. Mira lo que pasó en la segunda tentación. Versículo de número 5 dice: entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti para que te sostengan en sus manos, para que tu pie no tropieces en piedra. Impresionante, ¿no? En esta segunda tentación, el diablo también utilizó la Biblia. Y impresionante que el texto usado por el diablo usa un texto, un versículo del Salmo 91, justo el salmo usado por los predicadores para expulsar los demonios de las personas. O sea, el enemigo está usando aquí de una provocación, usando el texto del Salmo 91 para tentar a Cristo. O sea, infelizmente muchas personas usan la Biblia de manera errada, equivocada. Usan para defender este punto de vista personal, para defender una ideología particular y se olvida de la importancia del texto dentro del contexto. Justo lo que el diablo hizo aquí con Cristo. Ahora mira y escúchame con atención la respuesta de Cristo a esta tentación bíblica, entre comillas, del diablo. Versículo de número 7 que dice: Jesús respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Cristo siguió usando la Biblia diciendo: está escrito, escrito está, Y el diablo paró de usar la Biblia. Usó una vez y el texto fuera del contexto. O sea, el diablo es experto, es especialista en cambiar las palabras de Dios para intentar pasar un mensaje que Dios no había pasado. O sea, el Señor no había enseñado tal cosa y el diablo lo cambia, las palabras del Señor, para intentar pasar un mensaje diferente del mensaje del Señor. Para confirmar esto, te invito a ir conmigo para Génesis capítulo de número 2. Escúchame lo que pasó al principio. O sea, el diablo desde el principio siempre luchó, trabajó para cambiar, para adulterar las palabras de Dios, para pasar un mensaje falso. A ver, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 que dice, el 16 dice: y Dios el Señor mandó al hombre diciendo: puedes comer de todo árbol del huerto. Escúchame, puedes comer de todo árbol del huerto. Eso fue lo que el Señor había dicho a Adán y Eva. Versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día en que comas de él, de cierto morirás. Estas fueron las palabras del Señor. Ahora escúchame, volviendo un poquito al versículo 16, dice:
dice Dios, puedes comer de todo árbol del huerto. Ahora escúchame, el diablo usa como dice la Biblia, de una forma sagaz, de una forma mentirosa. Y dice el capítulo 3, el diablo usando su astucia, capítulo 3, versículo número 1 de Génesis, dice, la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer, así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Viste que el diablo hace una pregunta, pero una pregunta con una segunda intención, una pregunta astuta para intentar crear una trampa para llevar a Eva al pecado, porque el Señor no había dicho esto, el Señor había dicho otra cosa, y el diablo hace una pregunta con una mala intención para llevar a Eva a un diálogo, para abrir el diálogo, para despertar el diálogo. ¿Sabe que el diablo siempre trabaja para despertar un diálogo entre él y el ser humano? Y aquí el diablo logró, porque el versículo 2 de Génesis capítulo 3 dice, la mujer respondió a la serpiente. Aquí está un error. No se responde al diablo, no se responde a sus preguntas, no se responde a sus provocaciones. Y Eva respondió al diablo, porque la pregunta era una pregunta falsa, era una estrategia, era una trampa, ¿viste? Y Eva cayó en esta trampa. El versículo de número 3 dice, el 3 dice, pero, y ahí explica todo eso, pero el versículo 4 es el punto clave. El 4 dice, entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no morirás. O sea, el versículo 4, el diablo entonces cambia definitivamente las palabras del Señor y acrescenta algo, agrega algo a la palabra de Dios que Dios no había dicho. Entonces, cambiando definitivamente el sentido de la frase, de las palabras de Dios. Y cuando llegamos al versículo 5, el diablo entonces aquí presenta algo que estaba en su corazón, un plan personal que él tenía, un sueño personal, él pasa para Eva, que consecuentemente pasa para Adán. Mira lo que dice el versículo 5. Sino que Dios sabe que el día en que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí el diablo revela el deseo íntimo de su corazón que aparece en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Mira que en este caso el diablo dice, ¿sabes por qué el Señor no quiere que usted coma de este fruto? Porque Dios sabe que si usted come de este fruto, sus ojos se abrirán y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, el diablo cambió todo, adulteró todo, de una manera astuta, diabólica, perspicaz. El diablo entonces cambia las palabras del Señor y ¿qué hace? Él hace una mezcla entre verdades y mentiras y lleva a Adán y Eva al pecado, y el pecado entra en la vida humana, justo cambiando, adulterando la palabra del Señor. ¿Y sabe lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19? Aquí dice claramente, dice, advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno le añade algo, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad que se describe en este libro. O sea, Apocalipsis dice que no se puede agregar, no se puede acrescentar nada, no se puede... O sea, hay que seguir lo que dice la Biblia. Dice, no se puede, como dice el texto, no se puede añadir nada y no se puede quitar nada. Tenemos que aceptar la Biblia exactamente como es. Y el diablo hizo justamente esto. Añadió, quitó, cambió, un montón de cosas para pasar un mensaje diferente del mensaje del Señor y para implementar doctrinas espiritistas diferentes de lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Está claro? ¿Me explico? ¿Y sabe lo que pasó? Esta es una situación de persecución porque la Biblia siempre fue
perseguida por el enemigo, usando personas y usando reinos y naciones y líderes y reyes por toda la historia. Y nosotros sabemos que en la Edad Media, que básicamente entre los años 538 a 1798 después de Cristo, durante 1260 años, como está en Daniel 7:25, Daniel 8:12, Apocalipsis 12, versículo 6 y Apocalipsis 13, versículos 4 y 5, nosotros sabemos que la iglesia pasaría por una persecución. Y esta persecución duraría 1260 años. Justo en este periodo de la Edad Media, de la Edad de las Tinieblas, de la oscuridad espiritual. Y lo que pasó, la Biblia fue perseguida, quemada, destruida, echada por tierra. Solo que el Señor Dios Todopoderoso preservó su palabra. Y nosotros la tenemos aquí, justo como el Señor preparó al principio. O sea, el enemigo no logró destruir la Biblia totalmente. Al revés, la Biblia creció, las producciones aumentaron y las editoras, las casas de editoras, las publicadoras, en todo el mundo se replican, se multiplican Biblias y Biblias y Biblias, y hoy todos los seres humanos pueden tener una Biblia en sus manos. Es el libro más vendido, más leído, más conocido en todo el mundo. Es la Santa Biblia, la palabra de Dios. El enemigo fue derrotado todas las veces. Intentó, pero no logró, porque Dios es mayor y es todopoderoso. Y sabe una cosa más, esta persecución de la Edad Media, nosotros podemos encontrarla aquí en Apocalipsis capítulo de número 11, a partir del versículo 3, cuando presenta-nos los dos testigos. Como dice el 3, dice, y daré poder a mis dos testigos que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días proféticos. O sea, los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que pasaron por una persecución en Francia y en otras partes del mundo durante la Edad Media, pero el Señor preservó su palabra y aquí tenemos su palabra intacta, perfecta, conforme el Señor había programado. Alabado sea Dios. Mi amigo y mi amiga, vamos seguir la Biblia, seguir los principios de la Biblia, obedecer sus mandamientos, guardar la Biblia en nuestro corazón, ser fiel al Señor, porque el Señor tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Amén. Y si tú quieres seguir la Biblia, obedecer lo que está escrito en ella, te invito a buscar una iglesia adventista y frecuentar una iglesia adventista y conocer más, estudiar más, pertenecer a una clase bíblica para aprender, para crecer, para prepararse para la vida eterna. ¿Te parece? Muy bien, te felicito. Vamos a orar. Padre querido, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra que pasó por todas las persecuciones, pero está aquí intacta en nuestras manos. Señor, queremos obedecer tu palabra, seguir los principios de tu palabra y prepararnos para el pronto regreso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendiciones para ti. Por favor, si le gustó este mensaje, haz clic diciendo me gusta. Y también, por favor, se torne miembro de nuestro canal. Haga tu comentario y envía este video para sus amigos. ¿Está bien? Muchas gracias. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video por la gracia del Señor. Amén.